Era una noche tranquila en los suburbios de Woodrest, donde el silencio solo era interrumpido por el ocasional chirrido de un grillo o el susurro del viento meciendo las hojas de los árboles. Las luces de las farolas proyectaban sombras alargadas sobre la acera, distorsionando las figuras de los pocos peatones que aún transitaban por las calles. David Miller avanzaba con paso firme, con su maletín de cuero bien sujeto en una mano y la mirada perdida en sus propios pensamientos. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Su traje azul marino impecable, su postura erguida y su porte distinguido hablaban de la autoridad que ejercía en la sala de justicia, pero su mente estaba demasiado ocupada repasando los últimos detalles de un caso de alto perfil que debía enfrentar en la corte al día siguiente. Cada paso que daba era acompañado por el eco de su calzado golpeando el pavimento, un sonido rítmico que le permitía ordenar sus ideas, ensayar argumentos y anticipar las estrategias de la defensa. La brisa nocturna traía consigo un aire fresco y húmedo, típico de la primavera en Woodrest. Las casas a su alrededor permanecían en calma, con las luces de los porches encendidas y alguna que otra ventana iluminada, revelando fragmentos de vidas cotidianas que transcurrían en su interior. Familias cenando frente al televisor, niños preparándose para dormir, el murmullo de una radio sonando a lo lejos. Era un barrio seguro, el tipo de lugar donde la gente confiaba en que la ley y el orden prevalecerían. Pero esa tranquilidad se rompió de golpe. Justo cuando doblaba una esquina, el brillo intermitente de luces rojas y azules iluminó las fachadas de los edificios. El sonido de una sirena corta, lo suficiente para llamar la atención sin ser ensordecedor, se hizo eco en la calle vacía. David se detuvo de inmediato, levantando ligeramente las manos en un gesto instintivo para demostrar que no representaba ninguna amenaza. Sabía cómo funcionaban estos encuentros. Había defendido demasiados casos como para no entender lo que estaba ocurriendo. El patrullero se detuvo junto a él con un chirrido de llantas y, tras un breve intercambio de miradas dentro del vehículo, las puertas se abrieron con decisión. Dos oficiales descendieron con pasos firmes, el crujir de sus botas contra la acera resonando en la quietud de la noche. «Buenas noches». La voz del oficial Barnes, un hombre robusto de unos 40 años, tenía un tono seco, más inquisitivo. ¡Qué cortés! Su expresión era dura, con una mueca de desconfianza pintada en el rostro. ¿Qué hace por aquí tan tarde? David se giró lentamente para enfrentarlos, manteniendo la compostura. Calma, serenidad, firmeza. Esas eran las reglas. «Voy camino. En casa, oficial». Su tono era educado pero sin sumisión. «¿Hay algún problema?» Barnes no respondió de inmediato. En cambio, intercambió una mirada con su compañero, el joven oficial Grant, quien parecía menos seguro de la situación. Grant no tenía la misma rigidez en la mandíbula ni la misma frialdad en los ojos. Se notaba que aún no estaba completamente cómodo con el juego de poder que se desarrollaba. «Recibimos una llamada sobre un robo en la zona». La voz de Barnes era monótona, como si estuviera leyendo un guión gastado. «Y, casualmente, usted encaja con la descripción». David parpadeó, tratando de digerir el absurdo de la situación. Su tono seguía sereno, pero su mandíbula se tensó. «¿Un robo?», preguntó con incredulidad. «Acabo de salir de mi oficina en el centro». «Soy abogado». El silencio que siguió fue pesado. Barnes soltó una risa seca, carente de humor. «¿Abogado? Repitió la palabra como si fuera una broma privada entre él y su compañero. «Entonces, ¿qué lleva en ese maletín?
¿Objetos robados? David contuvo una exhalación larga. No era la primera vez que lo enfrentaban con suposiciones infundadas. No era la primera vez que su presencia en ciertos lugares despertaba sospechas injustificadas. Pero sabía que perder la paciencia solo le daría una excusa a Barnes para escalar la situación. Puedo asegurarles que son documentos legales. Su voz seguía tranquila, aunque en su interior sentía la presión aumentar. Pueden revisarlos si lo desean. Barnes ni siquiera esperó una confirmación. Con un movimiento brusco, arrebató el maletín de las manos de David y comenzó a revisarlo sin ningún tipo de permiso. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Comenta aquí abajo. David sintió un nudo de indignación formarse en su pecho mientras observaba cómo el oficial hojeaba los papeles perfectamente organizados en su interior. Notas de caso, documentos clasificados, evidencia legal confidencial. Todo violado sin el más mínimo respeto. Vaya, vaya, murmuró Barnes con burla, levantando una ceja. Parece que alguien intenta demasiado demostrar su inocencia. David cerró los ojos un breve instante, obligándose a contener el impulso de responder con el mismo sarcasmo. Esto es acoso, oficial. Su tono se endureció, pero aún mantenía el control. No he hecho nada malo. Barnes frunció el ceño. La idea de que alguien le desafiara no parecía agradarle. Eso es algo que nosotros decidimos. Su voz adquirió un matiz peligroso. Date la vuelta y pon las manos en la espalda. David sintió cómo la última gota colmaba el vaso. ¿En qué se basan para arrestarme? Exigió su paciencia al límite. No tienen pruebas. Pero Barnes no necesitaba pruebas. Nunca las había necesitado. Antes de que pudiera reaccionar, sintió la mano fuerte del oficial apretar su brazo y girarlo con brusquedad. Un chasquido metálico heló el aire mientras las esposas se cerraban en torno a sus muñecas. Resistencia a la autoridad, para empezar. El tono de Barnes era casi entretenido. Vamos a ver qué más encontramos. Grant vaciló un momento antes de llevarse la mano a la radio. Central, traemos a un sospechoso, informó en voz baja, sin atreverse a mirar a David. Mientras era empujado hacia la parte trasera del patrullero, David sintió su corazón latir con fuerza. Pero no era miedo lo que lo dominaba. Era ira, una ira contenida, fría y calculadora. No sería una víctima más. Y esto, pensó mientras el patrullero arrancaba en dirección a la estación, no terminaría aquí. El aire dentro de la patrulla se sentía sofocante. A través de la ventana, David observaba cómo las casas y tiendas pasaban de largo mientras el patrullero avanzaba hacia la comisaría. El único sonido era el zumbido de la radio policial, interrumpido ocasionalmente por la charla informal de los oficiales en el asiento delantero. Otro fuera de las calles, comentó Barnes con satisfacción, como si acabaran de hacerle un favor al vecindario. David apretó la mandíbula, conteniendo la indignación que se arremolinaba en su interior. No era la primera vez que veía un abuso de autoridad, pero sí la primera vez que lo experimentaba en carne propia. Al llegar a la estación, lo obligaron a bajar del auto sin ningún tipo de delicadeza. Sus pertenencias fueron arrebatadas y puestas en bolsas de evidencia. Cada movimiento realizado con una burocrática indiferencia. Carter, regístralo, ordenó Barnes a otro oficial detrás del mostrador. David levantó la barbilla, mirando directamente a Barnes. Exijo llamar a mi abogado. Barnes sonrió con burla. Vaya, ¿ahora sí necesitas un abogado? Me parecía que decías que eras uno.
El grupo de oficiales soltó unas risas ahogadas. Pero David no reaccionó. Sabía que su mejor arma en ese momento no era la rabia, sino la paciencia. Cuando lo condujeron a la celda, el frío del metal de los barrotes y la dureza del banco de concreto hicieron que su situación se sintiera más real. El hedor a desinfectante y la humedad impregnaban el aire. Era un lugar diseñado para quebrar la voluntad de cualquiera. Pero David no se quebraba con facilidad. En la pequeña celda reflexionó sobre lo que había sucedido. La injusticia de su arresto no solo era un problema personal, sino un síntoma de algo más grande. Un sistema que permitía que agentes del orden abusaran de su autoridad con total impunidad. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Los minutos se convirtieron en horas. A través de los barrotes escuchaba el bullicio de la estación. Teléfonos sonando, murmullos de otros detenidos, el incesante tecleo de informes policiales, y entre esos sonidos el inconfundible tono de Barnes hablando con otro oficial. Voy a llenar el informe con algo sólido. Resistencia, obstrucción, tal vez le agreguemos posesión de propiedad robada, dijo Barnes con descaro. David cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente. Lo estaban manipulando todo. Pero lo que Barnes no sabía era que había cometido el peor error de su carrera. Un oficial joven se acercó a la celda con una hoja en la mano. «Tiene derecho a una llamada», dijo sin mirarlo directamente. David tomó el teléfono y marcó con rapidez. «Rachel», dijo en cuanto su asistente contestó. «Me arrestaron. Necesito que vengas a la estación con toda la documentación sobre mi paradero esta noche y llama a los medios». Del otro lado de la línea hubo un silencio cargado de incredulidad antes de que Rachel respondiera con voz cortante. «Voy para allá». David colgó, dejando el auricular en su sitio con calma. La tormenta acababa de comenzar. El tiempo en la celda transcurría de forma extrañamente lenta y tensa. David mantenía una postura serena, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que cada segundo que pasaba en esa celda, sin cargos legítimos, solo empeoraba la situación para los oficiales que lo habían detenido. Poco después, el ruido de tacones resonó en el pasillo de la estación. Rachel había llegado. La asistente de David, una mujer de voz firme y carácter decidido, irrumpió en la comisaría como una fuerza de la naturaleza, con una carpeta repleta de documentos bajo el brazo y un teléfono grabando en la otra mano. «Exijo hablar con el superior de esta estación de inmediato», declaró en voz alta, atrayendo la atención de todos los oficiales en el área de recepción. Barnes giró lentamente en su silla, con una sonrisa arrogante en el rostro. «¿Y ustedes?» Rachel dejó caer la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco. «Rachel Carter, asistente principal del fiscal general del estado», respondió sin titubeos. «Y ustedes acaban de cometer el mayor error de su carrera». El silencio en la estación fue inmediato. Un par de oficiales, incluido el joven Grant, intercambiaron miradas incómodas. Barnes, sin embargo, mantuvo su actitud burlona. «¿El fiscal general?» soltó una carcajada. «¿Eso se supone que nos impresione?» Rachel cruzó los brazos y lo miró fijamente. «¿Ni siquiera te tomaste la molestia de verificar quién es tu prisionero?», preguntó con una calma peligrosa. «Antes de que destruyas tu carrera con esa arrogancia, te sugiero que llames a tu capitán». Barnes resopló, pero en ese momento la puerta de una oficina trasera se abrió y un hombre alto de cabello canoso salió al pasillo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó con el ceño fruncido. Rachel se giró hacia él con profesionalismo. «Capitán Howard, su estación ha detenido ilegalmente al fiscal general del estado de Woodrest, David Miller». La reacción del capitán fue inmediata.
Sus ojos se agrandaron con incredulidad antes de volverse hacia Barnes. «Dime que esto no es cierto». Barnes tragó saliva, su arrogancia comenzando a resquebrajarse. Solo seguimos un procedimiento, capitán». El rostro del superior se puso rojo de furia. ¿Procedimiento? ¿Arrestar sin pruebas al hombre que supervisa a todos los fiscales y casos judiciales de este estado? Dios mío, Barnes, acabas de iniciar una demanda en nuestra contra. El capitán no perdió un segundo más. ¡Sáquenlo de la celda ahora! Dos oficiales corrieron al fondo de la estación, abriendo la puerta con tanta prisa que la bisagra chirrió. David se levantó con la misma calma con la que había entrado y salió de la celda con pasos seguros. Barnes, pálido y con los labios apretados, no dijo nada mientras David recogía su reloj y su maletín. David se giró hacia el capitán. «Este asunto no ha terminado, Howard», dijo con voz firme. «Pero por ahora necesito una declaración oficial de su parte sobre este arresto ilegal». Howard asintió con nerviosismo. «Por supuesto, fiscal Miller. Esto ha sido un terrible malentendido». «No, capitán», corrigió David. «Esto es un ejemplo perfecto de abuso de poder, y me aseguraré de que haya consecuencias». Mientras salía de la estación con Rachel a su lado, las cámaras de los periodistas que esperaban afuera parpadearon como relámpagos. Lo que Barnes y Grant no sabían era que la historia de esta noche estaba a punto de volverse nacional. David se ajustó la corbata, respiró hondo y se preparó para lo que venía. Era hora de hacer justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, reuniones y entrevistas. La noticia de la detención ilegal del fiscal general del estado había explotado en los medios. Programas de noticias, redes sociales y analistas políticos discutían acaloradamente el caso, mientras que figuras públicas y activistas exigían una investigación formal contra los oficiales involucrados. Pero para David, esto no se trataba solo de un escándalo mediático, se trataba de justicia. Su equipo legal trabajó sin descanso reuniendo pruebas, testimonios y registros internos que exponían no solo el abuso de poder de Barnes, sino también un patrón de conducta en el departamento de policía de Woodrest. No era la primera vez que Barnes realizaba arrestos injustificados. No era la primera vez que Grant había guardado silencio. Ahora, la diferencia era que habían apuntado al hombre equivocado. El juicio. Comienza el tribunal, estaba lleno el día de la audiencia inicial. Reporteros se agolpaban en los pasillos. Activistas sostenían carteles fuera del edificio y el público en general había venido a presenciar lo que prometía ser un caso que marcaría un precedente. En el banquillo de los acusados, Barnes intentaba mantener su aire de superioridad, pero su mandíbula apretada traicionaba su nerviosismo. Grant, a su lado, parecía un hombre condenado antes siquiera de que la audiencia iniciara. Cuando el juez tomó asiento y golpeó su mazo, la sala quedó en completo silencio. La Corte del Estado de Woodrest está en sesión. Fiscal David. Miller, ¿listo para proceder? David se levantó con la seguridad de alguien que ya conocía el desenlace. Sí, su señoría. La Fiscalía Estatal había designado a un abogado para presentar el caso en su nombre, pero David insistió en que quería dirigir parte del interrogatorio. Nadie en la sala se lo iba a negar. El primer golpe vino cuando presentaron la grabación de la patrulla. La pantalla del tribunal mostró claramente el momento en que Barnes detuvo a David sin causa alguna. La voz del oficial resonó en la sala con una burla evidente cuando revisó el maletín de David. «Mira esto», intentando parecer más inocente de lo que es. Las imágenes mostraron cómo lo esposaban sin justificación, y luego en la estación se escuchaba claramente la conversación en la que Barnes se jactaba de haber sacado a otro más de las calles.
El jurado y el público estaban incrédulos. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente miraban a Barnes con desprecio. Pero David no se detuvo ahí. Llamó al capitán Howard al estrado. «Capitán, ¿podría decirnos cuál es el protocolo para arrestar a un sospechoso?» Howard tragó saliva y enderezó la espalda. «Debe haber una causa probable o evidencia clara de un crimen antes de proceder con un arresto». David asintió. «¿Recibieron alguna evidencia de que yo cometí un delito antes de arrestarme?» Howard titubeó. No que yo sepa». David se giró hacia el jurado. «Entonces, ¿por qué fui esposado, registrado y detenido en una celda por horas?» El silencio en la sala fue absoluto. Barnes miró a su abogado con una mezcla de rabia y desesperación, pero sabía que no había excusa que lo salvara. La confesión, el momento definitivo, llegó cuando llamaron a Grant al estrado. El joven oficial, visiblemente incómodo, se ajustó la corbata y evitó el contacto visual con su antiguo compañero. David se acercó lentamente. «Oficial Grant, ¿ordenó usted mi arresto?» «No, señor», respondió. Su voz apenas un susurro. «¿Quién lo hizo?» Grant miró a Barnes, luego bajó la cabeza. «El oficial Barnes». David esperó un momento antes de hacer la siguiente pregunta. «¿Creía usted que yo había cometido un crimen cuando me esposaron?» La pausa fue larga. Grant cerró los ojos brevemente antes de responder. «No». Una exhalación colectiva recorrió la sala. David miró al jurado. «No más preguntas. Con esa única confesión, el caso estaba decidido». El veredicto, la deliberación del jurado fue rápida. En menos de 2 horas, regresaron con un veredicto. El jurado ha encontrado al oficial Barnes culpable de abuso de autoridad, detención ilegal y conducta indebida. En cuanto a Grant, debido a su cooperación con la investigación y su testimonio, la Fiscalía recomendó que fuera suspendido sin goce de sueldo, pero que se le permitiera seguir en el departamento bajo estricta supervisión. Cuando el juez dictó la sentencia, Barnes se desplomó en su asiento, su arrogancia finalmente desmoronada. Mientras el oficial era escoltado fuera de la sala esposado, la misma humillación que había infligido a tantos otros ahora recaía sobre él. David no sonrió, no celebró. Solo sintió la satisfacción de saber que el sistema, aunque imperfecto, podía funcionar cuando se usaban las herramientas correctas. Al salir del tribunal, una multitud lo esperaba. Periodistas, activistas y ciudadanos comunes querían una declaración. David se detuvo en los escalones del juzgado mirando a las cámaras. «Este no es solo mi caso», dijo, su voz firme. «Es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos que la aplican». El aplauso fue ensordecedor. David sabía que esta victoria era solo una batalla en una guerra más grande. Pero hoy, al menos, la justicia había prevalecido. Después del juicio, el eco del caso de David Miller no se desvaneció rápidamente. Lo que había comenzado como una detención injustificada se había convertido en un símbolo nacional del abuso de poder policial. La historia de cómo el fiscal general del Estado había sido arrestado sin justificación y cómo había llevado a sus propios captores ante la justicia se volvió viral en medios de comunicación y redes sociales. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Durante semanas, entrevistas y debates analizaron cada detalle del caso. Desde 1200, los noticieros matutinos hasta los programas nocturnos de opinión, todos tenían algo que decir sobre lo sucedido en Woodrest. Activistas de derechos civiles utilizaron el caso como prueba irrefutable de que el perfilamiento racial seguía siendo una realidad devastadora en Estados Unidos. Algunos políticos trataron de minimizarlo,
argumentando que había sido un caso aislado. Pero David sabía la verdad. Esto no era un incidente aislado, era un reflejo de un problema sistémico. Las protestas que habían comenzado como pequeñas manifestaciones en Woodrest crecieron hasta convertirse en marchas multitudinarias en varias ciudades. La gente exigía reformas en los departamentos de policía, mayor transparencia y la implementación de políticas más estrictas contra el abuso de autoridad. David, sin embargo, no estaba satisfecho con solo exponer el problema. Quería soluciones. El plan de reforma en las semanas siguientes al juicio, David usó su plataforma y su cargo para impulsar un proyecto de reforma policial en el Estado. Convocó a líderes comunitarios, expertos en justicia penal y representantes del gobierno para redactar una serie de propuestas que cambiarían la forma en que las fuerzas del orden operaban. El plan de reforma incluía cámaras corporales obligatorias en todos los oficiales en servicio, con sanciones severas para aquellos que las desactivaran sin justificación. Programas de capacitación en prejuicio racial y desescalada de conflictos, obligatorios para todos los policías y renovados anualmente. Un comité de supervisión independiente formado por ciudadanos, que revisaría quejas de abuso policial y tendría autoridad para recomendar sanciones. Eliminación de la doctrina de inmunidad calificada, que había protegido a tantos oficiales de enfrentar consecuencias por sus acciones. Los cambios propuestos no fueron bien recibidos por todos. Los sindicatos policiales se opusieron de inmediato, argumentando que las medidas debilitaban a la policía y ponían en riesgo a los oficiales en el cumplimiento de su deber. Se llevaron a cabo acalorados debates en la legislatura estatal, con algunos funcionarios argumentando que tales reformas eran innecesarias o demasiado radicales. Pero la opinión pública estaba de parte de David. El pueblo quería un cambio. Este caso demostró que el sistema necesita ajustes, dijo en una entrevista. Nadie que lleve una placa debería sentirse con derecho a actuar impunemente. No estamos en contra de la policía. Estamos en contra del abuso de poder. El impacto del caso se hizo sentir incluso fuera de su estado. Otros fiscales generales y gobernadores en diferentes partes del país comenzaron a discutir la implementación de políticas similares. En Washington, D.C., algunos senadores tomaron el caso como un ejemplo para exigir reformas policiales a nivel federal. Un encuentro inesperado un mes después del juicio, David recibió una llamada inesperada. Era el capitán Howard, el jefe de policía de Woodrest. «Señor Miller», dijo con voz cautelosa, «me preguntaba si podríamos hablar en persona». David dudó. No tenía razones para confiar en Howard, pero accedió. Se reunieron en un café discreto, lejos del ojo público. Howard no perdió tiempo en ir al grano. «Voy a ser honesto con usted. El caso Barnes ha sacudido todo el departamento. Algunos oficiales lo ven como un traidor, otros como una advertencia. Estamos perdiendo la confianza de la comunidad y necesitamos arreglar esto». David cruzó los brazos. «¿Y por qué me está diciendo esto?» Howard suspiró. «Porque quiero hacer cambios, pero necesito ayuda. Quiero su asesoramiento en la implementación de nuevas políticas dentro del departamento. Necesito recuperar la confianza de la gente». David estudió al hombre. Frente a él, no sabía si Howard hablaba en serio o si simplemente estaba tratando de salvar su carrera. Pero si existía la posibilidad de que realmente estuviera dispuesto a cambiar, valía la pena intentarlo. «Si va en serio», dijo David finalmente, «entonces trabajemos juntos. Pero no voy a comprometerme con reformas superficiales. Si hacemos, esto debe ser un cambio real». Howard asintió. «Cambio real», así comenzó una colaboración inesperada.
David se convirtió en asesor del Departamento de Policía de Woodrest, supervisando la implementación de nuevas políticas y asegurándose de que no fueran solo palabras vacías en un informe. Trabajó con la comunidad para establecer líneas de comunicación directas entre ciudadanos y la policía, asegurando que la gente pudiera presentar quejas sin temor a represalias. El camino no fue fácil. Hubo resistencia, hubo oficiales que renunciaron en protesta, pero poco a poco la cultura dentro del departamento comenzó a cambiar. El último enfrentamiento una tarde, mientras David caminaba hacia su auto después de una reunión, escuchó una voz familiar detrás de él. Disfrutando su victoria, se giró y vio a Barnes, ahora vestido de civil. Había perdido su placa, su carrera y, por lo que parecía, su arrogancia. «No lo llamaría una victoria», respondió David con calma. «Lo llamaría justicia». Barnes rió con amargura. «Yo solo hacía mi trabajo». David sostuvo su mirada. «No, hacer tu trabajo hubiera sido detener a un criminal real, no inventar cargos contra un hombre inocente porque encajaba en tu idea de sospechoso». Por primera vez, Barnes pareció no tener una respuesta. Bajó la mirada y negó con la cabeza antes de dar un paso atrás. «De todas formas, no me quedaré aquí. Me voy de la ciudad». David lo observó por un momento antes de hablar. «Espero que aprendas algo de todo esto». Barnes no respondió. Simplemente se alejó, perdiéndose entre la multitud. Un futuro diferente 6 meses después. David se encontraba en un evento comunitario. Esta vez, no como el hombre que había sido arrestado injustamente, sino como el fiscal que había logrado un cambio real. Se subió a la tarima y miró a la multitud reunida frente a él. Entre ellos, reconoció caras de personas que habían marchado exigiendo justicia, de líderes comunitarios que habían trabajado junto a él para implementar cambios y de jóvenes que ahora veían en él una inspiración. «Hace unos meses», dijo, «fui víctima del mismo sistema que juré proteger. Hoy ese sistema es un poco más justo, pero esto no se trata de mí. Se trata de cada persona que ha sido silenciada, ignorada o tratada como sospechosa por la simple razón de existir». La multitud aplaudió, pero David levantó una mano para pedir silencio. «Este no es el final, es solo el comienzo». El aplauso final fue ensordecedor. Mientras se bajaba del escenario, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias por lo que ha hecho. Mi hermano fue arrestado injustamente el año pasado. Ver lo que usted ha logrado nos da esperanza». David sonrió y le estrechó la mano. La esperanza es el primer paso hacia el cambio. Ahora depende de todos nosotros mantenerlo en marcha. Con esa certeza, supo que su lucha por la justicia apenas comenzaba. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.